Ser podcast. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. Hola, ¿cómo estáis? Empezamos otro episodio de Tweets que nunca escribiré, esto que es a la vez un podcast y un Spaces de Twitter, un lugar, en fin, para que compartamos respuestas y sobre todo para que nos hagamos preguntas. Hoy vamos a hablar de igualdad y vamos a compartir este rato, de hecho, con la secretaria de Estado de Igualdad, que es Ángela Rodríguez Pam. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos estrenando este podcast, tenemos todo todavía por decidir, todo por poner, está el estudio recién pintado. Hoy pensaba, una de las cosas que no he decidido aún, que no hemos decidido, es si tutear o no, iba a decir tuitear o no a los invitados. Ángela, ¿me permites que empecemos tuteándonos, no? Te permito que me tutees y te permito que me llames Pam, de hecho, que es como me llama todo el mundo. Vale, pues con Pam se va a quedar. Y de hecho, por seguir con las rutinas, déjame antes de empezar que recuerde a la gente que se vaya conectando que nos puede mandar una señal, un emoticono, algo, si quieren intervenir, porque de eso se trata, para que os podamos ver y os podamos ir dando paso. Os recuerdo también que si nos seguís en Spaces en directo, dando al más que aparece en vuestra pantalla, en la esquina de la derecha, abajo, podréis tutear, compartir en vuestro timeline esta conversación y nos interesa mucho eso, vuestra participación, porque tenemos mucho de lo que hablar. Para que nos podamos conocer mejor, cuéntame, Pam, ¿cómo llega Ángela Rodríguez Pam a convertirse en secretaria de Estado? Si tuvieras que hacerme un perfil tuyo en 30 segundos, ¿cuáles son los datos básicos? Pues los datos básicos son, viví en una generación que no aguantaba la situación que le quedaba por delante, que era más precariedad y muy difícil encontrar un curro de lo tuyo. Eso me hizo meterme en política. Y también porque el feminismo era una forma de vivir para mí y me parecía que sobre todo para las mujeres había mucho que mejorar. Y una cosa llevó a la otra, fui diputada y ahora secretaria de Estado. Oye, y ahora que tienes esta función, ¿hay muchos tweets que te has cortado de poner? ¿Muchos tweets que has dicho, esto va a la carpeta de tweets que nunca escribiré? Absolutamente todos los días. Se lo he preguntado a mi jefe de prensa antes de empezar esto y le he preguntado, ¿crees que me preguntarán si hay algún tuit que Vamos, nada quería más poner y no he empezar, por puesto? supuesto. Y sí, la respuesta es sí. Vamos, no pones tweets muchas veces sobre lo que piensas de verdad y es una pena. O sea, creo que hemos dejado de poner tweets sobre lo que pensamos de verdad, tampoco cómo te sientes y tampoco muchas veces lo que piensas de lo que hacen otras personas. O sea, creo que Twitter es como, no sé, el gran escenario de teatro del siglo XXI y todo el mundo actúa todo el rato. Oye, ¿y no crees que eso corremos el riesgo de que acabe haciendo más hipócrita la política? Si no ponéis, vaya, aquello que de verdad sentís. Creo que sí. De hecho, yo soy muy partidaria de hacer política con el corazón. O sea, creo que muchas veces se ha ridiculizado eso, pero a mí me parece que ahí hay mucha realidad y que la gente, la ciudadanía, echa mucho de menos la realidad en la política. Y me parece que tenemos que bajarle un poco a veces la ficción. No digo el ruido, yo soy una mujer gritona, no me molesta el ruido, pero sí que creo que hay que bajar un poco la ficción y subirle un poquito los decibelios a la realidad. Y en Twitter falta realidad y en la política falta mucha realidad a veces. No te voy a decir cuál era el último tuit que pusiste, el de esta mañana que has pensado y va a esa carpeta de tweets que nunca escribiré, pero dime al menos cuál era el tema. Desde luego, lo agotada que estoy de tener que pelear siempre por las medidas con clave de género como si fuera un apartado extra de cualquier cosa que se haga. Eso es lo que me corto más en decir, porque creo que, que es una realidad. Lo que pasa es que es muy difícil no quedar como la feminista gruñona que se queja de que las medidas feministas no sean las que bla, bla, bla. Entonces, pues intento ser como más diplomática o más seductora a la hora de pedir que el feminismo sea tenido en cuenta. Hay veces que no lo consigo y simplemente, pues con todo el derecho que tenemos las mujeres también a decirlo con cabreo, pues lo digo. Sabéis que este es un formato híbrido, esto es un podcast y a la vez es un Spaces que estamos haciendo en directo, por eso os invito a quienes os vais incorporando a la conversación que podéis solicitar hablar y así formar parte de esta conversación. Y aquí está Pam, la secretaria de Estado de Igualdad, para también entrar en el debate de aquellas cosas que consideremos que están sobre la mesa y que son unas cuantas. Por ir a la primera, muchos seguro que conocéis o recordaréis o descubristeis a Pam a partir de esta intervención en el Congreso de los Diputados. Yo quiero que recuerde esta cara, porque yo he sufrido violencia sexual. Entonces tengo muchos momentos de mi vida que mi vida es una mierda. Y quiero que lo recuerde.
Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción. Y este dolor no se va. Y la única manera para que se repare ese dolor es la ayuda del Estado. Es que haya un psicólogo especializado en la sanidad pública que nos ayude a recuperar. Aquí estabas hablándole a Vox. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer aquello? Porque creo que muchas veces, como todo el mundo reproduce los mismos argumentos, es decir, hay una parte que dice que la violencia machista no existe y hay otra parte que dice que luchar contra la violencia machista es importante, ya nadie escucha a nadie. Y la ciudadanía ha empezado en parte a normalizar que nos despertemos con otro asesinato, con otra noticia de una violación o con otro niño asesinado por su padre, y somos un poco insensibles a que eso siga sucediendo. Y quizás porque lo vivo en mi piel, no puedo evitar que sentirlo de otra forma, ¿no? Y quería decir algo que se escuchara. Creo que ya nadie escucha estas cuestiones y creo que se tienen que volver a escuchar. Es muy importante. Y también porque creo que hay que hacer mucha pedagogía con la extrema derecha. No tanto hacia ellos, que desde luego es evidente que no tienen interés en escucharnos, pero sí por las preocupaciones que pueda tener la ciudadanía. Porque hay veces que de tantas veces que se repiten cosas que son falsas, ¿no? Como por ejemplo, hay muchas denuncias falsas, ¿no? Que es típico argumento. Pues que habrá que explicar por qué eso no es verdad, ¿no? Y creo que hay veces que nos enfangamos tanto en reproducir esos argumentarios que ya nadie oye cuáles son los argumentos que de verdad se le puede dar a una persona. Y sobre todo, porque yo confío en que la política tiene que servir para algo. Y yo confío que si estoy aquí, que con tanta gente, ¿no? Pues esforzándonos para hacer medidas útiles para las mujeres, sea para que de verdad cambie la vida de las mujeres. Y por tanto creo que lo más útil que puedo hacer como secretaria de Estado frente a la extrema derecha es explicarles que lo que creo que dicen es equivocado. Y esto parece que es muy, muy sencillo y a lo mejor mucha gente dirá, pues vaya tontería que está diciendo, ya ves tú. Pero creo que últimamente la gente ya no se explica cosas. Simplemente hay como ruido, insultos y que no se explican cosas. Y creo que la pedagogía es una herramienta política muy relevante. Sobre cómo calan determinados discursos, vaya el de la extrema derecha que ha negado la violencia de género, que incluso se niega a llamarla así, porque dice que es una realidad que no existe, podría preguntarte muchas cosas, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que hay que corregir todavía? ¿Cómo es posible que sigan matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres? ¿Qué se está haciendo mal? Pero mira, de todo lo que se está haciendo mal o no se está haciendo, una de las cosas que yo creo es lo más preocupante, no sé cómo lo veis en el Ministerio, cómo cala el discurso negacionista entre los jóvenes. Una de las cosas más alucinantes de esto es que con todo lo que se ha avanzado, con todas las realidades que vemos cada día con hechos, esta misma semana ha habido 2 asesinatos machistas, una chica de 29 años, otra chica de 25 años asesinadas. ¿Cómo puede ser que haya adolescentes, ellos y ellas, que nieguen la violencia de género como una realidad? Esto que me parece que tendría que ser una prioridad, ¿por qué ocurre? ¿Qué hacemos mal? Hacemos muchas cosas mal y yo creo que tenemos que reflexionar como sociedad. En el Ministerio tenemos que reflexionar y también la ciudadanía tiene que reflexionar en general. Por empezar por una de ellas. Fíjate, hoy tenía un acto sobre conciliación en el que estaba Unai Sordo y él decía al empezar, claro, he reflexionado desayunando, viniendo para aquí, que en realidad los hombres nunca hablamos de lo fundamental que pasa con el problema de la conciliación, que es que yo no me hago cargo de las mismas tareas que mi mujer, ni yo ni muchos hombres. O sea, ese es el principal problema de la conciliación. El problema, luego el Estado tendrá que hacerse cargo, pero ese es el principal problema. En cambio, solamente se oye a las mujeres quejándose de que esto está mal y a quienes nos ridiculizan a las mujeres por quejarse de que eso está mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que sería muy interesante, por ejemplo, que cada vez hubiera más hombres que reflexionan sobre sus comportamientos machistas, ¿no? Porque eso sirve para dar ejemplo. Sirve en un contexto cotidiano, cuando de repente en un grupo de WhatsApp un tío manda un mensaje y dice, oh, qué tía buena, me la follaba, o sea, como un rollo despectivo y tal. Si hay otro que le dice, oye, tío, es una amiga, no tienes por qué hablar en esos términos de ella, ¿no? No es un objeto sexual, pues eso puede ayudar. Y así hacia arriba, escalándolo cada vez más, ¿no? Que en los medios de comunicación haya hombres que se atrevan a decir, creo que esta no es la mejor manera de enfocar esta noticia, o creo que esto no es lo mejor a la hora de hablar de violencia machista, porque quizás cuestionar su existencia no es lo que más ayuda a las mujeres que están sufriendo a día de hoy este problema. O sea, creo que hay una parte en la que nos hemos olvidado de pelear en nuestro día a día contra la violencia y asumimos que es una cosa como de ponerse lacitos, de minutos de silencio, de peleas en el Parlamento. No, es una cuestión cotidiana y sobre todo la educación. La educación
es importantísima. Y hace muchos años en España que se han eliminado las asignaturas que servían para hablar de por qué la violencia está mal en los colegios. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué contenidos tienen que volver a estar en el currículo educativo, ¿no? Que nos enseñen a que tratarnos bien está bien y que tratarnos mal está mal, que es una cosa que parece muy sencilla, pero que desde luego no se enseña en los colegios muchas Hmm. veces. Y si se enseña es por la buena voluntad del profesorado, ¿no? Pero no porque sea obligatorio hacerlo. Os recuerdo que podéis participar, que este es un foro abierto, que esa es la gracia del espacio, lo que nos permite, pues eso, que vayamos mezclando impresiones. Por ejemplo, ha solicitado hablar, intervenir Rafa. Hola, Rafa, Hola, buenos días a todos. ¿Qué cuéntame. tal? Pues nada, que yo estoy de acuerdo con ella, con Ángela, Mm. que todo esto del machismo y todo, vamos a ver, es que es la extrema derecha la que, yo creo que es la extrema derecha la que está azuzando para quitar todos los derechos a las mujeres y los derechos a todo el mundo, como ahora ha pasado en Castilla y León con el gobierno Vox-PP. Y me parece muy mal. Yo he sido una persona maltratada, aunque no soy mujer, pero apoyo muchísimo a la mujer y creo que todo esto es azuzado por Vox. Y ya está. Es que no hay más. Rafa, gracias. De nada, gracias a vosotros. Pensaba ahora, Pam, escuchándole, bueno, dos cosas. Una, al hilo de lo que tú decías, la importancia de que los hombres también nos tenemos que implicar en esto, por supuesto. Pero luego, el riesgo de caer en cierto reduccionismo. Es decir, es verdad que hay un partido o una tendencia política, y Vox en este caso, que hace bandera de negar, hablar de un lobby feminista, de un lobby gay, bueno, en fin, ese es su discurso. Pero no sé si sería arriesgado confundir eso o ponerlo como en un margen, esto pasa en determinados sectores, y no ver si eso está impregnando o no en la sociedad. Es decir, no se puede decir que todos aquellos que lo nieguen, por volver a los adolescentes que están en el instituto y lo niegan, o chavalas que creen que es normal que su chico se ponga a mirar su WhatsApp, o chavales que creen que es normal que es mirar, espiar el móvil de su chica o de su chico, o de quien sea. Esta gente es decir, no, es que estos son una extrema derecha y no hay nada que hacer. No, no. Creo que el riesgo sería ese, ¿no? Reducirlo ahí. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que sería un grave error si dijéramos que toda la gente que piensa que la violencia machista no es un problema es de Vox, porque es evidente que es una conversación que hay en el país y que hay que saber escucharla y que hay que saber dar soluciones. Em, pero, sin embargo, yo también creo que se le da mucho volumen a estas opiniones, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los datos en los que se está basando mucha gente para decir que los adolescentes cada vez son más negacionistas es un barómetro que salió hace poquito, Mm. en el que también se decía que la mayor parte de chavales jóvenes cada vez son más feministas y que antes, hace unos años, solamente había pues como 1 de cada 10 que se reconocía como tal y ahora casi de 4 de cada 10 se reconocen como tal. Es decir, que también avanza la sensación entre la gente más joven de que las mujeres y los hombres somos iguales. Y sin embargo nadie habla de esto. Los titulares todos fueron, hay jóvenes que piensan que la violencia machista es un problema, porque no existe y porque se le dedica demasiado tal. Bueno, pues yo creo que también hay que hacer un esfuerzo por señalar que también hay una juventud que está aprendiendo a relacionarse de otra manera, no solo la violencia machista. Yo también creo que es súper importante, por ejemplo, lo normalizado que está entre la gente más joven las distintas identidades sexuales sin que esto suponga un problema, ¿no? Y que tú puedas ser no solamente una persona trans o ser lesbiana o bisexual, sino identidades no binarias y que se vive con total normalidad en las escuelas y creo que ahí también las gentes adultas tenemos que escuchar y aprender de la gente más joven, porque también lo que creo que sería muy injusto es condenar a una generación, ¿no? Y parece que últimamente esto se dice mucho, ¿no? No, las nuevas generaciones son negacionistas de la violencia. Ojo, puede que existan estos pensamientos y que se reproduzcan, evidentemente, la gente más joven reproduce los debates que ve en la gente adulta y por eso tenemos que ser responsables, pero también, por fortuna, hay pensamientos muy positivos en la gente más joven que se están reproduciendo. Y yo creo que eso es maravilloso. Y no hay más que echar un vistazo a TikTok y a Instagram, porque no todo es el odio que hay en Twitter a veces, y también hay cosas muy positivas. Y yo soy una gran defensora de que hay que darle más voz a los jóvenes y a las jóvenes, porque creo que están empezando a pensar el mundo de otra manera, diferente a la nuestra, y es una manera más igualitaria. Ahora bien, claro que tenemos un problema cuando hay gente joven que niega la existencia de la violencia machista, claro que sí, y creo que todos los esfuerzos son pocos si eso
eso sigue sucediendo, porque ahí está donde se cocinan los futuros agresores y los futuros machistas. Es Totalmente. evidente. Una de las cosas por las que también nos decidimos a impulsar este proyecto y a que fuera un podcast de conversación y a través de Twitter, que mucha gente nos decía, oye, pero cuidado que a ver si ahí puede meterse a alguien pues que sea eso, muy crítico, un troll, lo demás. Bueno, también queríamos demostrar esa otra parte, que efectivamente esto es un espacio de conversación que construye y que permite Claro. llegar eso, pues que, oye, expongamos las diferencias, cómo lo ves, cómo no lo ves, podríamos abrir y un día yo creo que dedicaremos un Spaces a esto del periodismo, que efectivamente tenemos mucho que cortar, ¿eh? Y no es por decir, oye, nosotros no tenemos responsabilidad, que por supuesto seremos responsables en parte de muchas de las cosas que pasan, pero claro, a mí como periodista, es que quiero pensar como periodista y como un tipo que tiene una determinada visión del mundo. Me parece natural, sano, que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa visión del mundo. Oye, cada vez pues más tolerante, más igualitario, y por eso a mí me llama más la atención que haya gente que parezca que vaya contra la tendencia que tiene la historia y no al revés. Pero efectivamente tenemos mucho de qué hablar también los periodistas. Está conectada y ha solicitado hablar, que sabéis que es una cosa que podéis hacer si os vais conectando, Ana. Hola, Ana. Hola, buenos días. Pues tú dirás. Pues a ver, es que después de lo que habéis intentado, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero a ver, yo creo, a ver, yo tengo 40 años y en mi época existía lo de los rombos y demás. ¿No creéis que hay ciertas edades que no deberían ver de ciertas cosas? Que tenía que estar un poquito, no sé, que ven demasiado de todo, escuchan demasiado de todo. No sé si se nos va un poquito de las manos. Pero Tanta sí, información. Ana, pero si ahora en cuanto te acercas a una plataforma de streaming, lo primero que ves y está todo súper filtrado, menos 12, menos 16, menos 18, ¿tú crees que ven demasiado los niños? Mi sobrina desde los 11 años que le compró un móvil está viendo. A ver, mi hermana Ya. tiene cuidado, pero sabe, vamos, sabe latín. O sea, ha visto muchísimas cosas que yo creo que no debería ser. Y yo tengo la mente súper abierta, vamos, yo soy lesbiana y fíjate que más abierta no puede ser. Pero yo creo que pueden acceder demasiado libremente a muchas cosas. No sé, que se debería limitar, o a lo mejor no, a lo mejor yo estoy equivocada, pero creo que eso es un problemilla, que Ana, tiene demasiada información. te agradezco que nos hayas pedido la palabra y que hayas aportado este punto de vista. Gracias. Vale, muchas gracias. Solo faltaba ahora que el gobierno se pusiera a regular eso. Pam, es que, claro, te tengo como experta y a la vez como secretaria de Estado y no quiero olvidar tampoco esta faceta. Pero bueno, es verdad y tampoco quiero que incidamos tanto en eso, porque quiero hablar de más cosas en la educación y demás, pero es que es fundamental. Y yo no sé si aquello que se dice tanto, jolín, es que de verdad que no quería caer en el tópico, pero es que la importancia que tiene que la educación sexual sea a través del porno. Bueno, es evidente que eso es un problema, claro. O sea, que Puedes destruir muchos todos los tópicos jóvenes uno a uno que no quería traer y que estoy acabando y sí, que he o acabado por sea, traer, ¿eh? No, pero fíjate que esto es lo que yo te decía, o sea, que hay Ya. gente que ya está como cansada de desmontar los tópicos y tal, y yo a favor de hacer pedagogía y de explicarlo las veces que sea Pero te das necesario, porque cuenta creo que de ayuda y que a lo lo que mejor hay sigue haciendo gente... falta. Sí, totalmente. Es que creo que hace muchísima falta. Por eso estoy un poco impresionada en realidad con que a veces decir algunas cosas que son como sencillas y evidentes sean casi revolucionarias, ¿sabes? Ya. Entonces, esta es una. No, la pornografía no puede ser la primera forma de educación sexual de la gente más joven de este país. No puede ser. Tenemos que hacernos cargo. Y esto quiere decir que, por lo tanto, tiene que haber educación sexual en los colegios y en todas las etapas educativas. ¿Por qué? Pues porque si no, ¿qué termina sucediendo? ¿Qué dicen los datos? Pues que cada vez, en vez de haber menos, hay más enfermedades de transmisión sexual. En los últimos años se han multiplicado una barbaridad y esto es un dato muy preocupante. ¿Alguien le ha explicado a nuestros jóvenes aquello de póntelo, pónselo que normalizó nuestra generación? Bueno, no sé, Sastre, si tú y yo somos de la misma generación, Bueno, pero ¿de desde qué luego año eres tú? yo creo que no, nadie se lo ha explicado. Del 89. Ah, pues entonces eres muchísimo más joven. Yo soy del 83. Pues es que la voz nunca se corresponde con la edad, siempre lo pienso. Ah, espera. ¿Eso quiere Pero decir que yo pensabas que creo que era mayor o más joven? pensaba que eras de mi generación. Ah, entonces bien, entonces podemos continuar.
Podemos continuar. Sí, sí, sí. No, yo creo que sería muy importante hacer esta reflexión y pensar quién le enseña a la gente más joven que, por ejemplo, está bien utilizar un preservativo, o quién le enseña a la gente más joven que las relaciones sexuales, pues hay que tener en cuenta si la otra persona quiere tener esa relación sexual, que eso es el consentimiento, ¿no? Que se ha ridiculizado tanto y, sin embargo, yo estoy segura que todas las personas que tenemos relaciones sexuales más o menos nos damos cuenta de si la otra persona quiere tener una relación sexual, ¿no? O sea, que son cosas muy básicas, pero que desgraciadamente ya nos enseñan en los colegios, y creo que hay que retomarlas y que hay que volverlas a poner encima de la mesa, porque todo el mundo ha tenido un padre o una madre que le daba vergüenza hablar de sexo, pero alguien te tiene que hablar de sexo, porque si no, tú vas a terminar encontrando la información en otro lugar, ¿no? Entonces, aunque sea un tópico, hay que desmontarlo y hay que hacer políticas públicas para evitarlo. Vale. Está Beatriz conectada y voy a ir con Beatriz ahora, pero antes, como secretaria de Estado, y te voy a pedir que no te alargues mucho en estas respuestas, Vale. de asuntos que sí que quiero que me des tu opinión de PAM, y ya digo, sobre todo la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. El tema de los 20.000 millones. Este asunto que recorrió todas las crónicas la semana pasada bueno, es que, sobre todo por la crítica de Vox y también del PP, es que el gobierno invierte 20.000 millones y demás. Explícame estos 20.000 millones, de dónde son, para qué son, si tiene razón. Me vas a decir, por supuesto, la oposición no tiene razón, pero ¿tiene razones? No, no tienes razones. Los 20.000 millones son repartidos en 5 años, es decir, 5.000 por año, y son para pagar todas las políticas que tienen impacto positivo en la desigualdad de género, es decir, para que desaparezca la desigualdad de género. Ejemplos, los permisos de maternidad, que son prácticamente el total del cómputo del dinero que se va a gastar. Es decir, España ya se está gastando ese dinero. Por tanto, esos 20.000 millones en realidad son pocos, porque estoy segura de que a todo el mundo le parecería bien que hubiera escuelas infantiles más de las que ya hay ahora y que fueran gratuitas, o que, por ejemplo, si tienes un hijo que tiene cáncer y tienes que tener un permiso para poderle cuidar, ese permiso fuera mejor remunerado y durara más tiempo. Por lo tanto, no, lo de los 20.000 millones es falso, es un bulo y necesitamos más dinero. Vale, dijisteis en el Ministerio que vais a impulsar el derecho a bajas laborales cuando una mujer tiene una regla dolorosa. Vino aquí a la SER, estuvo en Hora 25 el ministro Escrivá y no sabía por dónde le sonaba la flauta. Pregunta, ¿lo habéis hablado esto con el Ministerio de Seguridad Social? ¿Cuándo va a ser esto posible? Es decir, ¿cuándo en España una mujer que tenga una regla dolorosa se va a poder pillar unos días de baja? El Ministerio de Igualdad tiene competencias para poder hacer propuestas en materia de aborto y de salud menstrual. De hecho, la anterior ley del aborto la hizo el anterior Ministerio de Igualdad. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho es hacer una redacción que incluye este permiso para bajas, concretamente, para ser rigurosa, una incapacidad temporal para bajas, o sea, para menstruaciones dolorosas, y lo que hemos hecho es hacerles esta propuesta al resto de ministerios. Hasta el momento nadie ha dicho que le parezca mal, por tanto entendemos que en cuanto podamos seguir trabajando podremos llevar a la mayor brevedad posible el proyecto al Consejo de Ministros para que sea aprobado. Pero desde luego este es el funcionamiento normal del Gobierno, y el Ministerio de Igualdad, como el resto de ministerios, faltaría menos, tenemos competencias y hacemos nuestras propuestas. ¿Antes del verano podrá esto estar en marcha? Hombre, lo dudo porque luego tiene que pasar por el trámite parlamentario y eso siempre nos alarga un poquito, pero ojalá que pudiera ser así. Vale. Ayer se jugó en Madrid la ida de los cuartos de la Champions femenina. Entonces te voy a leer un despiece que viene en la información del País, en la crónica de este partido, que por cierto ganó el Barça al Madrid 1-3. Dice, la ida se celebró ayer en el estadio Alfredo Di Stéfano, dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas. El Real Madrid es el único club de los 8 cuartofinalistas de la Champions femenina que no abrió su recinto principal para esta ronda. Sí lo hará el Barcelona con el Camp Nou en la vuelta del próximo miércoles 30 de marzo. De hecho, se espera que sea un éxito y el partido de fútbol femenino más visto incluso. Allí en el estadio. Pregunta, a la secretaria de Estado de Igualdad, ¿qué le parece que las chicas del Madrid jueguen en Valdebebas y los chicos jueguen en el Bernabéu? Pues me parece lamentable, pero desgraciadamente es lo que nos pasa permanentemente a las mujeres, que siempre se nos deja la habitación más pequeña, la que tiene menos luz, ¿no? En la sociedad en general. Y ojalá, en este caso, el Real Madrid comprendiera que probablemente si abriera el Bernabéu también para las jugadoras de su equipo femenino, descubriría cómo hay una afición que está encantada de ver fútbol femenino, e incluso en los términos, entiendo que económicos, que son los que lo están planteando ellos, y por desgracia con un sesgo bastante machista, ojalá también les saliera rentable que pudiera haber un montón de gente más un partido como ese, que creo que para la gente que es muy aficionada al fútbol, yo no lo soy tanto, es del mayor de los niveles. Tengo una más, pero me la voy a dejar para el final porque está Beatriz ahí, la pobre, esperando y quiero escucharla. Hola, Beatriz.
Hola, buenos días. Pues aquí, Mira, estoy de acuerdo en muchas sí. cosas con las que has puesto, Ángela. Solo decir que la educación sexual debería empezar en casa, que los padres tendríamos que hablar más con nuestros hijos desde pequeños ya de la educación sexual, de educarlos en la igualdad, porque yo creo que es la base, la familia de una sociedad. Y aparte de eso, decir también que también yo creo que el gobierno debería estar un poquito más atento a ciertos programas de televisión donde te permiten conductas muy machistas. Gracias. Pues gracias a ti, Beatriz. Lo que pasa es que esto nos lleva otra vez, Pam, a la regulación. Y no sé, por ejemplo, ¿tú crees que el perímetro que tenemos de regulación para todo este tipo de comportamientos o de actitudes machistas en los medios es el correcto? ¿Que hay que revisar eso? ¿Que hay que regularlo de otra manera? ¿Que no hay que regularlo? ¿Qué hay que hacer ahí? Yo creo que sí, que tenemos que reflexionar porque aunque las formas de machismo sean las de siempre, es cierto que se están dando nuevos ámbitos, ¿no? Y cada vez a lo mejor de manera mucho más explícita. Yo creo que sí, que es evidente que en los medios de comunicación muchas veces hay machismo, no solamente con los códigos que se puedan compartir, ¿no? Los titulares, yo no me quiero meter ahí porque tengo mucho respeto, ¿no? Por el trabajo que se hace desde el periodismo, pero yo sí creo que sería muy interesante que hubiera algún tipo de cláusula casi ética o deontológica, por ejemplo, sobre cómo se tratan algunos asuntos a la hora de comunicarlos, ¿no? Creo que eso sí que sería muy interesante reflexionarlo. Y luego en lo que tiene que ver con los ámbitos digitales, ¿no? Que está también vinculado, yo creo que sería muy importante que existieran medidas para luchar específicamente ahí contra la violencia machista y que las tenemos que pensar porque aún están por hacer. Esa es la realidad. Y que cada vez más encontramos más comportamientos machistas en el ámbito de las redes sociales y de las plataformas digitales, y ahí sí que desde luego tenemos muchas medidas por hacer. Y luego otra cosa diferente es lo que se hace con los medios de comunicación públicos, pagados por toda la ciudadanía, donde yo sí creo que debería haber no solamente un trabajo extra por evitar cualquier tipo de mensaje machista, sino además un trabajo proactivo por la igualdad entre mujeres y hombres. Hay un participante, claro, esto no nos había pasado porque hasta ahora yo doy paso a nombres, pero es @gmv12434. Así que @gmv, hola, Hola, ¿se me oye? se te oye. Dime tu nombre por lo menos para Vale. poderte saludar. Bueno, me llamo Gloria. Hola, Gloria, dime. Bueno, pues mira, yo he sido víctima de una barbaridad. Yo he recurrido a la justicia, he recurrido a la sanidad. Me he encontrado que ni la sanidad ni la justicia me han apoyado. Pam me conoce. He dado la cara por defenderme a mí y por defender a todas las que son víctimas de sumisión química. El problema, yo ya paso de mí. El problema es lo que veo ahora. ¿Se lleva la sumisión química? Pues en tal programa de televisión ponemos cada 2 o 3 semanas una serie de 4, 5, 6 capítulos de sumisión química. Y con eso solucionamos el problema. Con eso no se soluciona el problema. El problema se soluciona de otra forma, exigiéndole a los jueces y juezas que cuando una persona pide ayuda, que la atiendan, que cuando esa persona lleva pruebas, que la atiendan, que no te echen de un hospital y que no te echen y que no archiven a los 4 días tu caso. Ese es mi problema. A mí me da Gloria, igual porque yo, perdona, tengo sí, 72 años y sí. yo voy a durar 10, 12 años más. El problema lo veo en lo que viene y lo que viene no me gusta. Tengo hijos y tengo nietos. Y Gloria, no me muchas gusta lo que gracias. dejo. Adiós, Gracias, buenos queda días. recogido aquí tu testimonio. Sí me sugiere esto la pregunta, Pam, de si crees que hay que, no sé cómo decirlo, vamos a ver, cambiar la perspectiva judicial para que introduzca la perspectiva de género. Bueno, lo primero, conozco el caso de Gloria, efectivamente, me reuní con ella y con otras víctimas de sumisión química hace poco, y la verdad que, bueno, es un caso que nos conmovió a todas, es una mujer muy valiente. Lo que Ujú. está haciendo Gloria
es de admirar, está recogiendo firmas para que, bueno, se den soluciones reales a las violaciones con sumisión química. Y sí, efectivamente tenemos que incluir la perspectiva de género con más esfuerzos dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque nuestro Código Penal dice cosas a día de hoy que son inadmisibles si uno las piensa y las explica. Y os digo una, a día de hoy, si a ti te violan, pero para hacerlo te drogaron y por lo tanto estabas inconsciente, eso quiere decir que no fue una violación, fue un abuso y por tanto la pena es menor. Eso quiere decir, en definitiva, que la última ratio de nuestra sociedad, que es el Código Penal, castiga menos que tú estuvieras inconsciente mientras te violaban. Eso es inadmisible. Y esta es una de las propuestas de modificación del Código Penal que lleva la Ley de Libertad Sexual, la ley solo sí es sí, que está ahora mismo tramitándose en el Parlamento, que confío en que sea aprobada por unanimidad en la Cámara y que necesitamos con urgencia. Porque si tú no puedes decir que sí cuando vas a tener una relación sexual, entonces todo lo demás es una agresión, porque no tenías capacidad de decidir sobre si querías tener esa relación sexual. Y el caso de la sumisión química es el más flagrante, porque es el que es evidente que las mujeres no tenemos la agencia sobre nuestra propia sexualidad, porque ni siquiera, aunque no podamos decir que no queremos tener esa relación sexual, se considera una violación. La penúltima que te quiero hacer es ¿qué reflexión te produce que haya nada menos que yo creo que es un avance simbólico que se valoró en su momento, una comisaria de policía en Pontevedra a la que luego se le ocurre hacer los comentarios estos de que ya quisieran muchas que las viole un antidisturbios? Bueno, me produce asco. Creo que es inadmisible que una persona que trabaja para las instituciones públicas, yo me tomo muy en serio el servicio público, y creo que me parece lamentable, ¿no? Y por suerte creo que la han cesado de su cargo y creo que es lo que se debe de hacer, porque creo que las personas que trabajamos en las instituciones públicas tenemos que ser escrupulosamente respetuosas con los valores que establece nuestra Constitución. Y eso está fuera de lugar, lo mires por donde lo mires. Y además, pues honestamente, me da un poco de miedo, porque yo soy ciudadana de Pontevedra y me pregunto, claro, ¿qué hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tolerando este tipo de comentarios o bromas sobre las agresiones sexuales? Imagínate que yo hubiera acudido a la comisaría de mi ciudad para poder denunciar las situaciones que he vivido. Imagínate que me encuentro con una mujer así. No es admisible. Y esto solo se soluciona con formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y creo que tiene que ser formación específica en todas las formas de violencia machista y obligatoria. No puede haber un policía ni un guardia civil que no haya recibido esta formación. Y esta también es una de las cosas que está incluida en la Ley de Libertad Sexual y que es importantísima que se apruebe para evitar este tipo de circunstancias, para que reflexionemos como sociedad, todos los profesionales, sobre por qué no se puede hacer bromas con violaciones. Es que es una cosa evidente, pero no lo parece tanto. ¿Pero te preocupa que haya más casos como este dentro de la policía? ¿Que esté habiendo, vaya? Sí, claro que me preocupa. Claro que me preocupa porque de vez en cuando pues aparecen este tipo de situaciones y me preocupa y por eso creo que tenemos que ser rápidas en las medidas como las que estamos planteando para intentar avanzar, porque es evidente que hay quien sigue viviendo en el pasado y que hay quien sigue pensando que está bien reírse de que te violen. ¿Cuál crees que será el siguiente tuit que pensarás y que nunca escribirás? Bueno, pues probablemente con la visceralidad con la que se me ocurren las cosas relativas a la violencia sexual no lo voy a escribir nunca, ¿no? Pero eso será lo que me guarde para mí. Pero seguro que intentaré poner muchos tweets feministas para intentar que avancen cuanto antes las medidas que necesitamos. Pero desde luego hay muchas cosas que nos callamos, eso es evidente. Pues Ángela Rodríguez, PAM, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a ti, Sastre. Un abrazo enorme. Lo dejamos aquí. La semana que viene, más tweets que nunca escribiré. Hasta luego. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.